Gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tus bondades, gracias te pedimos, Señor, en esta bendita hora que abras los cielos, Señor, derrama tu bendición en cada persona que tú le has permitido llegar, Señor, bendícelo de una manera sobrenatural, Padre, porque tu palabra dice, Señor amado, que tú sabes bendecir a tus hijos, Señor, que tú, Señor amado, los bendices, que mayores cosas, dice, los que nosotros pudiéramos darte, Señor, tú nos recompensas a nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que añadas, Señor, bendición a tu palabra, que abras nuestro oído, Señor, para escuchar, entender y comprender y poner por obra tu palabra, Señor, la palabra que tú tienes preparada para en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a empezar. Dice, esta enseñanza se llama, le puse por nombre, ¿verdad? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Por qué nos manda el Señor que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado? Porque se va a llegar el tiempo en que vamos a desear, las personas que se queden en el rapto van a querer de que andará la gente de mar a mar buscando la palabra y no la van a encontrar. Es que nosotros la tenemos aquí, no tenemos que ir a mar, la tenemos al alcance de nuestras manos, ¿verdad? Y pues, tenemos que buscarla porque en ese entonces dice que cuando venga Cristo por su iglesia, se va a llevar, dice que a los entendidos, los que entendieron lo que la palabra dice, lo que la palabra dejó escrito, y eso se van a preparar, ¿verdad? Y en este tiempo nosotros estamos mirando cómo se está revolucionando todo, pero los entendidos dice que ellos van a resplandecer. Entonces los que pusieron por obra la palabra del Señor van a ser los que van a ser arrebatados. Muchos que aprendieron, entendieron un poco la palabra del Señor, conocieron del Señor, pero no se afirmaron, esos van a quedarse para la gran tribulación, pero esos, si son valientes, van a sobrevivir por medio de la palabra, ¿verdad? Pero no es ese el tema, no pero es una introducción. Porque el Señor nos anima a que estudiemos la palabra en todo tiempo, que la memoricemos, porque hay tiempo que a veces que no la tiene uno a la mano, pero si uno la memoriza, le llega, el Señor le trae el mensaje. Por eso es que el Señor nos manda que debemos de buscar a Dios en todo tiempo. Dice en Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que esté cercano. Se debe buscar a Dios mientras todavía haya la promesa de la respuesta, porque en un versículo dice, en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Él nos da la promesa que Él nos va a responder. En Primera de Reyes 17:1 dice, entonces está hablando aquí de Elías. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Había una gran sequía en ese tiempo en Israel, que no había agua, no había alimento, porque si no llueve, pues tampoco hay alimento. Entonces, dice que había mucha sequía en ese entonces, que dijo Elías, que iba a haber sequía, ¿verdad? Y él estaba profetizando que solamente por su palabra. ¿Por qué? Porque Dios le había encomendado, Dios ya lo había preparado para en ese tiempo. Dice, Elías fue profeta en el reino del norte durante el reinado de Acaz y su hijo Ocosías. El nombre Elías, que significa el Señor es mi Dios, representa la firme convicción de que Jehová es Dios, es el Dios de Elías. Elías creyó 100% en la palabra del Señor. Él no tenía la palabra, él no tenía lo que nosotros tenemos ahora.
él escuchaba el mensaje que Dios le daba directamente y él no se ponía a cuestionar, a decir, ¿será Dios el que me habló? Estoy confundido, no sé. Él estaba seguro que era Dios el que le hablaba. Entonces él le creía, dice, Elías, la vida de Elías se concentró alrededor del conflicto entre la adoración del Señor y la adoración de Baal. Su misión era hacer que los israelitas se dieran cuenta de la apostasía y llamarlos a que volvieran a la fidelidad de Dios. Estaba en ese entonces, era Baal el Dios que estaba reinando según cayó el pueblo del Señor, cayó en esa idolatría, de en vez el pueblo de Israel conocía al Señor, él había sido enseñado, había salido de Egipto y Dios le había mostrado sus mandamientos, pero ellos decidieron dejar a Dios y seguir a Baal. Entonces, por consecuencia del pecado, porque la idolatría es pecado, cuando deja uno a Dios por irse uno a la idolatría con los ídolos, entonces lo que manda el Señor, la consecuencia es la sequedad, que no hay lluvia, no hay agua, no hay alimento, hay mucha escasez, por decirlo así, viene la pobreza, cuando uno deja a Dios por cualquier cosa. Entonces dice la constante devoción de Elías a Dios y su pacto lo convierten por siempre tanto en un ejemplo de fe, valor y lealtad a Dios a pesar de la intensiva oposición y persecución, como un ejemplo de la fiel persistencia en oponerse a la falsa religión y a los falsos profetas. Elías ahora gracias al Señor que ahorita aquí en este país nadie está sufriendo la persecución por predicar la palabra, podemos predicarla con libertad, sale en las redes sociales, hay mucha palabra ahorita, pero va a haber tiempo cuando Cristo venga por su iglesia, que la palabra va a ser un delito predicarla. Por eso el Señor nos manda, ¿verdad?, que busquemos a Dios en todo tiempo. Pero como el profeta Elías, Dios le había dado el encargo, ¿verdad? Dios lo había preparado para ese tiempo. Él no le tenía miedo a los Baales, él no le tenía miedo al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Elías estaba seguro, estaba confiado de quién lo había mandado, él estaba protegido. Él iba con la certeza de que Dios lo había mandado y que nadie le iba a hacer daño. Él estaba bien listo. Dice, la constante devoción de Elías a Dios y su pacto lo convierte para siempre, porque todavía está hablando la palabra, la Biblia todavía habla de Elías. Dice, tanto en un ejemplo, porque Elías fue un hombre de fe, de valor, porque él retó a los Baales, a los sacerdotes de Baal, él se enfrentó al pueblo de Israel. Y a pesar de tanta intensiva oposición y persecución, porque fue perseguido, como un ejemplo de la fiel persistencia en oponerse a la falsa religión y a los falsos profetas. Eso debemos hacer nosotros también. No es que tengamos nosotros que pelear, ¿verdad?, con las personas, pero en la guerra que nosotros tenemos es ganarla de rodillas. Es orar para que el Señor nos dé gracia, nos dé la sabiduría, y les convenza de pecado a las personas que no quieren creer en el Señor, que están atados en la idolatría. Dice, Primera de Reyes 17:2, dice, y vino a él palabra de Jehová diciéndole a Elías, apártate de aquí, porque Elías había estado acomodado, estaba bien. Entonces cuando a veces cuando una persona está bien, está acomodado, algo pasa, algo sucede, que viene el Señor y le sacude el petatito para que se despierte. Porque el Señor quiere que todo el pueblo del Señor se afirme en sus caminos. Porque el Señor nos quiere librar de muchas aflicciones, nos quiere librar de tantas situaciones, por eso Él a veces manda o no que la manda, o permite que suceda algo para que se despierte. Le dice Dios a Elías, apártate de aquí y vuélvete al oriente. Y mire lo que le dice, y escóndete
en el arroyo de Querit, que está frente del Jordán. ¿Por qué le decía que se escondiera? ¿Por qué le dijo que se escondiera de los profetas de Baal? ¿Por qué le dijo que se escondiera de su pueblo, de su mismo pueblo, el pueblo de Israel? Porque si él se seguía oponiendo a los Baales, lo iban a matar. Ese era el propósito que ellos tenían. Entonces, dice el 4, dice, beberás, mire la dirección que le dio el Señor a Elías, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Mire, que yo me pongo a pensar cuando estaba yo haciendo este estudio, ¿a quién mandó el Señor? A los cuervos. No dice que un cuervo, no sé cuántos cuervos mandaría. Uno le llevaba el pan y otro le llevaría la carne, pero él le dio las instrucciones exactitas para que él cumpliera. Y a veces a nosotros nos dan las instrucciones, aquí están las instrucciones en la Biblia, para que nosotros sigamos esa dirección. Si nosotros no la seguimos, algo nos va a pasar, algo malo. Dios nos está hablando para que nosotros no tropecemos. Mire, si Elías, él no hubiera obedecido todo lo que Dios le mandó, Elías no hubiera llegado a hacer lo que todavía la Biblia habla que va a venir Elías y se va a presentar en el Monte de los Olivos cuando venga Cristo. Dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. ¿Quién de nosotros, si el Señor nos dijera, escóndete, vete a un arroyo allá y mirando que no había agua en ningún lado, se atrevería a obedecer? Dije, no, esto no viene de Dios, porque Dios no quiere eso para mí. Y uno pudiera contender. Y dice el 4, mire lo que dice, el verso 4. Dice, beberás del arroyo. Mire, le dio todas las instrucciones. No tenía que andar buscando de lugar a lugar, le dio toda la dirección. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Mire, me pongo a pensar, ¿qué poder tiene Dios para que los cuervos lo obedezcan? Yo me pongo a pensar, son más obedientes los cuervos que nosotros, porque a nosotros nos ha dado toda la Biblia y no le obedecemos. Y los cuervos le obedecieron porque nunca dejaron de darle de comer a Elías al tiempo que estuvo allí. Dios sustentó a Elías en el arroyo de Querit porque Elías se había aliado con Dios. Dios le había creído a él. Elías le había creído a Dios, le estaba obedeciendo y Dios no podía dejarlo en vergüenza. ¿Cuántas veces a nosotros a veces nos dice, aquí en la palabra Dios nos habla, te voy a sanar, te voy a liberar, te voy a prosperar, te voy a hacer esto y lo otro? Sí, así es esto. Pero nosotros queremos todas las promesas, pero no queremos obedecer. Y ahí es donde a Dios a mí no me ama y empiezan a cuestionar, Dios nos ama, pero que quiere que nosotros seamos obedientes a su palabra. Dice, Dios sustentó a Elías en el arroyo porque Elías se había aliado con Dios contra la apostasía del pueblo. Elías iba en contra de la apostasía, iba en contra de la idolatría. Y cuando uno se pone a favor de Dios, claro que se tiene que poner en contra de las personas. ¿Por qué? Porque si a la persona le gusta tomar o le gusta mirar películas que no debe de ver, y va a decirle, oye, no mire eso, y se enojan, porque uno va a estorbarles. Dice, y como Elías había llevado la carga de Dios, ahora el Señor llevaría la carga de Elías, no lo iba a dejar abandonado, no lo iba a dejar sin comer, sin tomar agua. Él iba a cumplir lo que le había prometido. Primera de Reyes 17:5 dice, y Elías fue y hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está junto al Jordán. Él fue y obedeció. Y los cuervos, mire qué obedientes los cuervos. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. No tenía que trabajar, mire.
bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Dice, cuando se secó el arroyo, Dios le ordenó a Elías que fuera a un territorio pagano. Mire, primero lo sacó de ese territorio pagano. Fue y se lo llevó al arroyo a sustentarlo con pan y carne y tomar agua del arroyo. ¿Cuánto tiempo pasó allí? No lo dice. Primero lo pasó por la prueba. A ver qué obedecía. A ver si me decía, no, ya estoy enfadado con este alimento. Pura carne, puro pan y agua. Allí dice que pan y agua y carne. Ya estoy enfadado. ¿Y qué le pasa a Dios? ¿Qué le pasa a Jehová? ¿Que cree que a mí no me gusta ir a comer otra cosa? Hubiera renegado, pero no renegó. Y cuando uno está pasando por una prueba, uno empieza a renegar de la prueba, se le alarga más el tiempo de la prueba. En vez de acortársele, se extiende más la prueba. Y empiezo a renegar, y como dice la palabra allí, que entre más renieguen, más se te aprietan las tuercas, dice las cuerdas, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando uno está renegando, va en contra de la voluntad de Dios, de lo que está Dios diciendo, va en contra. Bueno, dice, cuando se secó el arroyo, Dios le ordenó a Elías que fuera a un territorio pagano, habitado por los adoradores de Baal. ¿Por qué lo mandó en ese entonces? Porque ya iba fortalecido, ya iba preparado. Y allí Dios proveyó para Elías por medio de una viuda y pobre. Era una viuda pobre, no era una viuda adinerada. Que si Elías no hubiera aprendido obediencia, ¿qué hubiera dicho cuando mira a esa mujer viuda y pobre? No, hubiera protestado. Dice, las necesidades y el sufrimiento de una viuda pobre no eran insignificantes para Dios. La experiencia fortaleció más la confianza de Elías en la providencia de Dios. Ya había pasado Elías su primera etapa. Ahora ya sabía que Dios le había prometido, le había cumplido y era fiel para seguirle cumpliendo. A veces ocurre la adversidad, aun cuando un creyente está en la voluntad de Dios. A través de tales experiencias, Él puede ayudar a los creyentes de un modo diferente y más grandioso de lo que ellos hubieran esperado. Cuando uno le cree a Dios, cuando uno le obedece, el Señor dice que tiene muchas cosas más que darnos que nosotros que pedirle, pero Él quiere obediencia. Dice, en una parte de la Biblia dice, obediencia quiero, no sacrificios. La sequía es causada por la idolatría y la murmuración. Primera de Reyes 18:16 dice, entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Miren, cuando uno, que nada más uno es creyente en una casa, en una familia, entonces, ya uno ya empieza a querer poner orden, ¿verdad? Decir, no escuches esa clase de música, no mires esa clase de programa, no vayas para allá, no vayas para acá. Díganme si ustedes, si no se molestan, empiezan a decir, mira, allí en la iglesia donde vas, te lavan el coco, ya vienes tú, nada más vienes de allá, vienes a turbarnos a nosotros tan a gusto que estábamos. Y ahora tú vienes a traer reglas. Y eso es lo mismo que le pasó a Elías. Cuando cuando fue y le dijo al rey, tú eres el que turbas, le estaba echando la culpa a Elías. Y Elías le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Has dejado los mandamientos de Jehová, le dice Elías. La valerosa confrontación de Elías, ¿verdad?, para oponérsele al rey. Venía Elías bien equipado,
bien empoderado porque Dios ya lo había fortalecido. Él se enfrentó con Acab, el rey de Israel, y con la injusticia en Israel lo convirtió en un profeta modelo de Israel y la persona más idónea. Él fue un verdadero varón de Dios, que hablaba como un fiel siervo de Dios, como a Elías se le llamó a defender el verdadero Dios de Israel. A todos los ministros del nuevo pacto que en la actualidad se les llama a defender el evangelio de Cristo contra la transigencia y la corrupción. Y eso es lo que a mucha gente no le gusta, salir a la comodidad. Nos gusta llevar una vida cómoda, una vida tranquila en el evangelio, pero Dios no nos mandó a eso. Dios nos mandó, ¿saben por qué? Porque el diablo nunca está quieto, el diablo siempre anda buscando a quien devorar. Nosotros no podemos sentarnos porque mientras que uno se sienta, el diablo anda ganando ventaja. Por eso Dios nos mandó a estar siempre listos, a estar avivados. Dice que hablaba Elías hablaba como un fiel siervo de Dios, sin miedo, sin temor. Como a Elías se le llamó a defender el verdadero, se le llamó a defender al verdadero Dios de Israel, y todos los ministros del nuevo pacto se les llama a defender el evangelio de Cristo contra la transigencia y corrupción. A no conformarnos como nos gusta un evangelio acomodado, porque cuando venga el sacudión, entonces va a haber cuando va a venir el ay y el crujir de dientes, dice la palabra del Señor. Malaquías 3:12 dice, todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿A quién le está diciendo el Señor? A todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová. ¿Quién es la tierra deseable del Señor? Nosotros, las personas que siguen al Señor, sabemos que no somos los únicos. Hay miles y miles y miles que cuando venga Cristo a levantar a su iglesia va a ser un gran pueblo que se va a llevar. Pero esa gente que se está preparando, que está preparada, es la que el Señor le dice que son especial tesoro, son la niña de sus ojos. A todos Dios nos ama igual, y por eso Dios nos hace la invitación a todos para que nosotros lleguemos hasta allá del lugar que Dios ha preparado para su pueblo. Dice, serán mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. ¿Cuál va a ser el día que el Señor va a actuar cuando Él venga por su iglesia? Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Malaquías 4:4 dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Bendito sea el Señor para siempre, que Él nos habla a tiempo y fuera de tiempo, porque Él no quiere que nadie se pierda. Dice el verso 6 de Malaquías 4, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Porque ahora, antes yo me acuerdo que mal o bien, pero los hijos obedecían a los padres. Ahora los padres no le pueden decir nada a los hijos porque se ofenden tanto. Y entonces por eso dice que hay como una oposición entre los padres y el hijo. Entonces dice que cuando el Señor venga, cuando Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, va a haber un encuentro. Va a haber un encuentro, como una restauración. Dice, porque si no no sea, dice, que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Cómo está ahorita sucediendo tantas cosas, verdad? Muertes de diferentes maneras, accidentes, muchas situaciones difíciles que están empezando a suceder, porque esto va engrandeciendo.
Primera de Reyes 18:21 dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo a todo el pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Entonces no puede servir a Dios y servirle a los Baales. Tiene que determinarse. Por eso Elías fue un restaurador y reformador que procuró restablecer el pacto. El Salmo 25:10 dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. La experiencia fortaleció más la confianza de Elías. La experiencia que le había pasado lo fortaleció más, y la confianza de Elías en la providencia de Dios. A veces ocurre la adversidad aun cuando un creyente esté en la voluntad de Dios. A través de tales experiencias Él puede ayudar a los creyentes de un modo diferente, más grandioso de lo que ellos pudieran esperar. A veces uno tiene trazado algo que a uno le parece bien, y a veces viene el Señor y le desbarata el mapa. Él dice, por aquí no, vete por aquí. Y a veces uno dice, también que iba y me truncó el camino, porque Dios conoce todos los pensamientos. Entonces Él quiere librarnos de muchas cosas, y Él dice, le pone una barrera acá y lo guía por otro lado. Porque dice, Él puede ayudar a los creyentes de un modo diferente y más grandioso de lo que ellos mismos hubieran esperado. Elías y la viuda de Sarepta, dice aquí. Primera de Reyes 17:18, dice, vino luego a Elías palabra de Jehová diciendo, mire la instrucción, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Mire a quién estaba dándole a Elías para que ella sustentara a Elías, a una viuda y pobre. Entonces pero miren que Elías no protestó, no renegó. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, y él la volvió a llamar. Y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ya le había dicho, ¿verdad?, de que era pobre y que no tenía más de un puñito de harina y de aceite. Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y ese era el pensamiento que tenía la mujer. Ella tenía los ojos puestos en el puñito de harina, en el poquito de aceite, para ese era el final. Pero Dios tenía otro plan y otro propósito para esa mujer. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta. Y que no le pidió una torta grande, le dijo una pequeña torta, pero hazme a mí primero. Dice, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Eso fue lo que le dijo Elías, ¿verdad? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Miren, si Dios conocía la necesidad de Elías, y también conocía la necesidad de Eliseo. ¿Cómo no mandó a Elías a un lugar donde hubiera mucha comida, lo tuvo que mandar a la casa de la viuda? ¿Por qué? Porque quería hacer un milagro en la casa de la viuda. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días.
Las necesidades y el sufrimiento de una pobre viuda no eran insignificantes para Dios. Él envió a Elías a fortalecer la fe de ella y a darle bendiciones materiales en un momento en que ella sentía que todo estaba perdido. La fe de la viuda en Dios y su palabra por medio del profeta Elías la llevó a cambiar lo dudoso por lo indudable y lo invisible por lo visible. A veces uno mira las cosas muy imposibles y no sabe uno cómo manejar aquel asunto, pero Dios en su infinita misericordia, Él ya tiene la solución, solamente tenemos nosotros que confiar en Él, creer. ¿Cómo uno va a confiar en alguien que no cree? Uno tiene que creer primero para poder confiar, y eso es lo que el Señor quiere, que creamos en Él. La viuda creyente no solo recibió del profeta de Dios una bendición material, sino también una bendición espiritual, porque cuando recién se presentó Elías a la viuda, le dijo tu Dios. Ella no reconocía a Dios como su Dios, tu Dios, le dije. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. El capítulo 17 y 17 de Reyes, Primera de Reyes, dice, después de estas cosas aconteció, mire lo que le sucedió a la mujer, a la mujer viuda. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. El 18 dice, y ella dijo a Elías, mire cómo lo confrontó. Le dijo ella a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. ¿A quién culpó la viuda? A Eliseo. Ella ya estaba recogiendo unos leñitos allí porque tenía un puñito de harina, ya sabía que se iban a comer la última torta y se iban a dejar morir. Cuando vino Elías y les aumentó la harina y el aceite, entonces cuando cae enfermo el hijo, viene la mujer y se enfrenta con Elías para reclamarle. Elías le dijo, dame acá tu hijo. Entonces lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, Elías clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Elías se contristó. Él se sintió culpable porque dijo, aún estando yo en la casa de la viuda que ella me sustentó, has hecho, haciéndole, dice, haciendo morir a tu hijo, diciendo, has hecho morir a tu hijo, ¿dónde y cómo voy a quedar yo? Entonces, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. El 22 dice, Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. A veces cuando una persona hace el bien a otra persona, a veces le viene mal por lo que hizo y dice, mira, y ahora que hice algo bueno, mira cómo me pagó Dios. Nosotros no sabemos cómo el Señor trabaja, cómo lo que el Señor dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Pero me dice, tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Hasta entonces ella reconoció que Eliseo era varón del Señor, que era el profeta de Dios. Y por donde tuvo que pasar ella, lo tuvo tiempo en su casa y no lo había reconocido como profeta hasta ese momento, ¿verdad? Esa situación. De Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Dios cumple su palabra y sus promesas, tanto con relación a la plenitud de su propósito redentor, como a las respuestas a las fervientes oraciones de su pueblo fiel. Dios obra delante de un remanente santo para él que lo busque en oración con todo su corazón. Luego Dios escucharía, respondería desde el cielo y cumpliría sus promesas de restauración. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos fieles y Él responderá las promesas de restauración para restaurar toda nuestra casa, toda nuestra familia. Obsérvese dos principios. Cuando Dios desea hacer grandes cosas por su pueblo, Él impulsa a su pueblo a orar fervientemente. Y el segundo es el momento oportuno de las respuestas de Dios a sus oraciones. A menudo está vinculado con los propósitos de Dios para todo su pueblo. Cuando una persona ora, gime al Señor y pasa sus horas orando, no solamente su casa es bendecida, sino que alcanza la bendición para los demás. Uno no sabe, ¿verdad?, hasta dónde llega la bendición, pero por eso es que el diablo pelea tanto la oración, ¿verdad?, porque ahí es donde está la victoria. En Jeremías 29:12 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Cuántas veces uno piensa que Dios no lo oye, porque no le contesta las peticiones, pero Dios escucha? Amós 5:4 dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros le busquemos en todo tiempo, en todo lugar, y que ese sea nuestro vivir. Si el pueblo buscaba al Señor, se libraría un remanente del juicio de que hablaba Amós. En esta vida es esencial buscar al Señor cada día para recibir su gracia y su misericordia. El creyente debiera inquietarse si descubre que está descuidando la oración y la meditación de la palabra de Dios. Dice de Amós 5:6: buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien la pague. ¿Se han dado cuenta ustedes a veces que cualquier accidente se quema la casa y se quema todos los que están allí y deja en ceniza todo? Dios nos habla de diferentes maneras. Amós 5:14 dice: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá misericordia de nuestro remanente, nuestra familia. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Dice: los caminos y pensamientos de Dios no son los de la persona natural, pero los seres humanos podemos renovar y transformar nuestra mente y nuestro corazón al buscar a Dios. Buscando la palabra y orando. Esos dos cosas que tenemos que hacer. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Es que Dios nos ha prolongado la misericordia, ¿verdad? Estamos vivos, estamos en pie, estamos buscando al Señor. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino conformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios para todos nosotros. Aleluya, tenemos que creer a esto. Como Isaías 55:9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mateo
6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Estas tres palabras representan tres frases en nuestra percepción de la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. A veces nosotros le echamos la culpa a Dios cuando nos pasa algo malo, pero la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. El Salmo 112, 1 dice, bienaventurado el varón que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera, no se aburre, no le da sueño. Aleluya. Dice el 2 dice, su descendencia será poderosa en la tierra. Es el Salmo. Ese no lo escribí yo, lo escribió el Señor. Esa es la promesa que Dios le está dando a su pueblo, lo que Él tiene para el pueblo, ¿verdad? Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. No será maldita, bendita, bendecida por Dios. Dios promete bendecir a los que le temen y se deleitan en sus mandamientos y en su palabra escrita. Que uno se deleite en la palabra, que ay, qué linda la palabra, qué hermosa como lo hacía el rey David, y que él se deleitaba en la presencia del Señor. Mire lo que dice el 3. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Este es el Salmo 112, si ustedes lo quieren leer. No tendrá temor a malas noticias. Su corazón está firme y confiado en Jehová. Qué hermosa la palabra del Señor. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea a sus enemigos su deseo. ¿Quiénes son nuestros enemigos? El diablo y sus demonios. El Salmo 119:2 dice, bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan. Dios promete derramar su bendición sobre los que han optado por vivir según su palabra, con todas sus normas e instrucciones. Ellos tendrán la presencia personal de Dios, que les dará fortaleza y ayuda y protección. A veces nos sentimos solos, ¿verdad? No estamos muy seguros que Dios esté con nosotros. Dice Salmo 37:3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarse en el Señor es desear, disfrutar de la cercanía de su presencia y la verdad y la justicia de su palabra. Deleitarse en su palabra, deleitarse cuando uno está adorando al Señor, cuando lo está alabando, cuando está meditando en su palabra. Eso es deleitar. Qué aburrido leer la Biblia, nomás la abro y no la entiendo, me da sueño. Eso no es deleitarse, eso es renegar, ¿verdad? Estar enojado, molesto. Dice el Job 22:21, vuelve ahora, vuélvete, le dice el Señor. Vuélvete ahora en amistad con Dios. Si has estado en enemistad, vuélvete ahora en amistad con Dios. Si no has querido saber nada de Dios, si no has querido leer la Biblia, si no has querido nada con Él, vuélvete en amistad con Él y tendrás paz. ¿Cuántas personas hay con depresión y opresión? No, ¿por qué viene la opresión y la depresión? Porque no hay paz. Y dice la palabra del Señor que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si estamos bien con Dios, no, la opresión no tiene que estar con nosotros, ni la depresión tampoco. Vuelve ahora en amistad, vuélvete en amistad con Él, con Dios, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. No te va a venir mal, te vendrá bien. Es la palabra de Dios, digna de ser recibida por todos, dice. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. El 24 dice, tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyo
arroyos, oro de Ofir. Está muy lejos eso, ¿verdad? Para tener más oro que tierra, pero para Dios no hay imposible. Job 22:25 dice, el Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. El 26 dice, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Lo que tú digas, eso se hará. Pero ¿cómo lo vas a decir? Conforme a la palabra del Señor. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá tu luz. No andarás en tinieblas, no andarás tropezando, no darás tumbos en el camino. A los que se deleitan en el Señor, Dios les concede el deseo de su corazón. Dios responderá al clamor del corazón de los creyentes si los deseos de ellos están de acuerdo con la voluntad de Dios. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El secreto de la oración contestada es permanecer en Cristo. Cuanto más cerca viva uno de Cristo mediante la meditación y el estudio de las Escrituras, tanto más estará de acuerdo sus oraciones con la naturaleza y las palabras de Cristo, y por lo consiguiente tanto más eficaz serán nuestras oraciones. El Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Aleluya, bendito sea el Señor para siempre. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Bendito sea Dios para siempre. Te adoramos y te bendecimos, Padre. Pónganse de pie, vamos a orar un poquito. Vamos a orar para que si alguien tiene una petición, háganmela llegar. Si quieren que ore por ellos, si no vamos a orar así por todos. Bendito Dios y Padre de las misericordias, te damos muchas gracias, Padre, por tu bendita palabra, Señor. Yo me gozo con tu palabra, Señor, porque tu palabra nos renueva las fuerzas, nos renueva, Señor. Dice tu palabra que el que está enfermo se sana, porque tu palabra es medicina para el que la cree. Te damos gracias, Padre amado, por tu amor, por tu misericordia, por tus bondades, Señor. Yo te pongo en tus manos cada persona que está aquí, Señor, que esta palabra, Señor, la tome en su corazón, Señor, y la haga suya, la crea, Señor. Lo que dice tu palabra, que si tan solo podemos creer, veremos tu gloria. Quita toda indiferencia, quita toda apatía, quita, Señor, arranca en nuestro corazón toda incredulidad, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a creer, Señor amado, que esta palabra que tú nos has dejado, Señor, esta palabra para que nosotros nos encaminemos en ella, para que la pongamos por obra, Señor. Es el manual, Señor, que tú nos has dejado, es la medicina que tú nos has dejado, Padre. Te damos gracias por ello y te pedimos, Señor, por cada persona que está, Señor, aquí, Señor, presente. Yo te pido por cada uno de ellos. Tú conoces su corazón, tú conoces su situación, tú conoces, Señor, sus necesidades, Padre. Yo te pido, Padre, que tú suplas, Señor, cada necesidad, que el que esté enfermo, Señor, tú eres la medicina, Señor. Si hemos llegado a este lugar es porque creemos que tú eres Dios y que tú eres galardonador de los que te buscan, Padre amado. Yo te pido que los bendigas de una manera sobrenatural, Señor. Bendícelos conforme a su necesidad, Padre. En el nombre de Jesús, aquel, Señor, aquella persona que tiene necesidad financiera, Señor, abra las puertas de los cielos, derrama tu bendición, Señor. Derrama tu bendición que sobreabunde, Señor. Bendícelos, Señor.
Señor, en el nombre de Jesús, a la persona que no tiene trabajo, Señor, oh Ramaquía, Ramasaya, abre el camino, Señor, abre las puertas, no te estoy pidiendo un trabajo, te estoy pidiendo un buen trabajo, con buen salario, Padre, en el nombre de Jesús, para que esas personas sepan, Señor, que tú eres real. Dice tu palabra, claman los justos y Jehová oye. Y escucha, Señor, el clamor, Señor, que hay en cada vida, en cada corazón, Señor. Contesta, Señor, su petición, Señor. Si una persona, Señor, está enferma, está con dolencias, Señor, en su cuerpo, está, Señor amado, afligida porque ya tiene tiempo con esa enfermedad, Señor, con ese malestar, Padre, le pedimos, Señor, sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor. Clamamos a ti, Señor, para que pongas tu mano poderosa, tu mano sanadora en su cuerpo, traigas una sanidad completa, yo lo creo, Señor. Y dice tu palabra que si tan solo podemos creer, veremos tu gloria, que no regrese a su casa como salió triste o desanimado o adolorido, Señor. Envíalo, Señor, a su casa con la bendición que ella necesita, que él necesita, Padre. En el nombre de Jesús yo te ruego, Padre, que tú suplas cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Te pido, Padre, que abra las ventanas de los cielos, Señor. Derrama tu bendición que sobreabunde, Señor. En el nombre de Jesús, si tiene una aflicción por su familia, cualquier sea su necesidad, Señor, tú la conoces, Señor. Para ti no hay nada imposible. Yo lo creo, Señor, y lo creemos, podemos verlo, Señor. Tu palabra dice que si tan solo podemos creer, veremos tu gloria. Yo lo creo, Señor, que tú, Señor amado, nos recompensas, Padre, dándonos, Señor, las bendiciones que necesitamos. Oh, Señor amado, te rogamos, Señor, que lleves en bien, que lleves en paz, con gozo, cada persona que ha llegado, Señor, aquí, que lo lleves, Señor, por buen camino, Señor. Llévalos a sus casas, Señor, bendecidos y en victoria. En el nombre de Jesús te damos gloria, te damos honra. Aleluya, que todo conflicto, Señor amado, se desbarata, Padre bendito, y que traigas la paz, Señor. Dice tu palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Que venga esa paz tuya, Señor, reinando en esa familia, en ese hogar, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, trayendo sanidad a su corazón, a su alma, Señor. Quita, Señor, toda desaveniencia, todo pleito, toda contienda familiar. En el nombre de Jesús, tú viniste a salvar lo que había perdido. Tú viniste a restaurar, Señor, la familia. Tú viniste, Señor amado, aleluya, a sanar, Señor, a hacer la obra completa, Padre. Te damos muchas, pero muchas gracias por esa obra completa y perfecta que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Allí llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. Él cargó, Señor, con todos nuestros pecados. Aleluya, tenemos salvos, somos perdonados, Señor. Muchas gracias por este sacrificio bello, perfecto y completo, Señor. Muchas gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, llévanos con bien a nuestras casas, Señor, así como nos permitiste llegar a este lugar, Señor. Llévanos en victoria y en paz a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Vamos a dar.